Hola, buenas noches a todas y a todos. Don Mao Freelancer, libertario contemporáneo, nuevamente aquí cumpliendo la cita, cumpliendo el deber para la salud mental, para que esta noche pueda encontrar usted, señor, señora, hijo, hija, amigo, amiga, colombiano, colombiana y de otra parte del mundo, una historia agradable, un valor que transforme un poco más esa mente, un poco más esa historia, esos recuerdos, esa memoria de vida que tenemos. Porque pues en toda la historia que yo he aprendido y que he vivido, el mundo tiene cierta crisis, el mundo tiene cierto grado de entropía, el mundo tiene caos. Y aunque el único momento en el mundo en que uno pueda decir que la guerra es chévere es en las películas y en los videojuegos. Sin embargo, en la vida real eso es diferente. La guerra deja tristeza, deja pobreza, deja división de la humanidad. La guerra es movilización ilícita de dinero. La guerra es pérdida, pérdida para la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas, Don Mao Freelancer, libertario contemporáneo. Estamos aquí en los cuentos de Don Mao, 20:33 horas. Hoy nos demoramos un poquito, cuestiones de transporte, y empezamos a las 20:44. Pero estamos aquí para hablar de el libro de los valores, que es un libro que saca Editorial El Tiempo. Yo lo tengo prácticamente desde el año 2002, que les contaba para los que están llegando hasta este momento. En el 2002 mi padre compra estos fascículos durante 20 semanas en Editorial El Tiempo, la impresión de los jueves. Eventualmente reunimos estos fascículos y nos fuimos todos como familia a, eh, pues a empastar el libro, ¿cierto? Desde ahí he aprendido lo importante de los valores y ya como hijos desarrollados, pues decido quedarme con este libro. Y hoy vamos a hablar del valor de la solidaridad. Entonces, empezamos con unas palabras de solidaridad. Entonces, los vendedores no son aquellos que están siempre aferrados a sus bienes, ni los que pasan la vida rezando, con las cuentas secas del deber. Son aquellos que aman porque viven y vencen de veras porque de veras se dan. Los que aceptan el dolor con toda su alma y con toda su alma se separan del dolor. Los que creen que porque conocen el secreto de la única alegría, que es el secreto del desprendimiento. Entonces, esas son las primeras palabras de solidaridad. Bienvenidos, bienvenidas, Don Mao Freelancer, libertario contemporáneo, en nuestro espacio de salud mental. Si usted nunca tuvo quien le contara cuentos de niño, estamos aquí cumpliendo esa función. Si usted sí los tuvo y desea recordar esas bellas historias, esa pequeña sensación, llegue, que estamos aquí contando historias. Si no sabe qué contarle a sus hijos, no sabe qué contar en una fiesta, en una reunión, en el trabajo, quiere convencer a alguien de hacer buenas cosas, quiere cerrar un negocio, una historia siempre te va a llevar a un siguiente nivel, en esa mente que quieres cautivar. Y hoy estamos hablando del valor de la solidaridad. La alegría de ayudar es un don maravilloso. Y vamos a contar el cuento chino, esta vez sí es un cuento chino, pero este cuento chino te va a cambiar la perspectiva. Este cuento chino contado por este chino em, te va a ayudar a desarrollarte como ser humano. Te va a ayudar a encontrar esa historia y esa posibilidad para que en las siguientes 24 horas, como una ficha de dominó, una idea, transforme y derrumbe esas otras ideas que te mantienen atado a una vida triste, que lo mantienen atado a una vida mediocre y que lo mantiene frustrado consigo mismo y con la sociedad. Independientemente de los gobiernos, lo importante es que nosotros como ciudadanos seamos de mente sana para tener cuerpo sano. Al fin y al cabo lo que queremos es vivir satisfactoriamente. Y para poder vivir entre nosotros debemos ayudarnos. Hoy se está viviendo un partido de la Selección Colombia. Es un apoyo, un grupo, un equipo de 11 jugadores contra otro equipo, demostrando la capacidad humana. Para eso se hace un partido de fútbol, para eso se hacen los deportes. El estado natural de los seres humanos es barbarie, es violencia, es
el cerebro reptiliano y primitivo y animal. Bienvenidos, Don Mao Freelancer, libertario contemporáneo, de mentes libres y libres de mente. Entonces, esas competencias que se generan a nivel mundial es para eso, para demostrar las capacidades humanas, para inspirar a los otros a que, como yo veo que esa persona hace fútbol, como yo veo que esa persona gana torneos, entonces yo creo, yo siento que también puedo llegar allá. Se me transmite esa energía, esa pasión, ese motor de perseguir ese objetivo, que es el valor, que es llegar allá a la meta, que es, a pesar de que haya un gran arco, hay una persona que se opone a eso. ¿Para qué? Para que tú obtengas la victoria. Pero de eso se trata y así es el juego de la vida. Nosotros los seres humanos, en nuestra parte más primitiva, recorríamos, o recorrían en ese tiempo, recorríamos, no pues, eh, recorrían largas distancias y muchas veces tenían que tener poca comida. Entonces, lo poco que comían debía almacenarse en grandes cantidades de energía y eso es el tejido adiposo, la grasa. Entonces, por eso uno a veces come y come y come y se engorda tanto. Porque nuestro cuerpo está diseñado para captar grandes cantidades de energía y poder transitar largas distancias a pie. ¿Qué nos facilitó eso? Pues la tecnología. El encontrarnos ante ese desafío y decir cómo vivo mejor. Y entonces empiezan a mirar con las pieles de los animales a construir los primeros zapatos. Pero eventualmente pues uno llega o la persona llegaba en ese momento, encontraba su comida después de días sin comer y se sentaba, y lleno ya. Así como cuando uno está después de la hamburguesa, papas y refresco, así quedaba. Pero resulta que luego pues no hay civilización, se empiezan a construir esas casas. ¿Por qué? Porque la intemperie, los otros animales que están por ahí. Entonces nosotros como seres humanos no podemos uno solo contra un tigre. No podemos uno solo contra una vaca. Tal vez contra un perro, pero en ese tiempo eran lobos, entonces tampoco. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué hubo que hacer? ¿Cuál fue la solución? Juntarnos, unión. Cuando la humanidad tiene un objetivo y se asocia para ese objetivo, gana. Gana. No, es inútil estar solo en este mundo, es inútil tratar de buscar el aislamiento. Y por eso hoy estamos viviendo un momento chévere, que es el partido. Mirar esa competencia, mirar esa capacidad humana. También es parte de la especie de demostrar sus capacidades. Por eso esas tribus se pintan, se ponen plumas, se ponen una serie de aditamentos para exponer esa capacidad, ese potencial. Entonces, es muy chévere el fútbol, es muy chévere, es un símbolo de la solidaridad, que es el valor que estamos hablando esta noche. Bienvenidos, bienvenidas, Domado Freelancer Libertario Contemporáneo. Entonces estamos hablando de Wang y el mago. Resulta que Wang era un niño que vivía en un campo de China, una familia campesina, y pues estaban en una época de sequía, ya estaban viéndose que se iban a quedar como en pobreza en ese tiempo. Entonces, pues Wang, un niño muy activo, muy solidario, pues dijo, no, papá, mamá, déjeme ir a la ciudad y consigo pues recursos para nuestro campo, recursos. Entonces llega y pues empieza a caminar, pero se encuentra un anciano, cargando un bulto así, el viejito ahí. Entonces él dice, no, venga amigo, yo le ayudo a llevar ese bulto. Y entonces el Wang se carga el bulto y se va con él, ¿sí? Entonces, pues el anciano se queda muy asombrado y agradecido por esa ayuda desinteresada de Wong, que iba por otro destino, que iba para otro camino, que iba pensando en ayudar a su familia, pero en el camino se encuentra esta persona a quien decide ayudar también, de paso. Resulta que este anciano es un mago. Entonces cuando llegan al sitio donde iba a llegar el anciano, pues empieza Wong a escuchar truenos, a escuchar vientos huracanados, pero sin tormenta. Y se asusta y ve destellos detrás de la casa del señor Wong, del anciano. Y entonces, pues él le dice, mira, me has ayudado bastante, estoy muy agradecido contigo, quiero ayudarte. Yo soy un mago y escuché, me estabas contando de que tus padres están en sequía, en tu finca.
vamos y demos un paseo en mi dragón. Entonces se montaron en el dragón, cogieron un balde gigante y se fueron a un pozo gigante de agua también, valga la redundancia, y sale de ese pozo, de esa laguna, con el agua. Llegan hasta el campo donde están los padres y botan esa agua. Cae una lluvia impresionante, hidratando y nutriendo todo ese campo de la familia de Wong. Wong se despide del anciano, del dragón que lo dejan ahí en la puerta de la casa de él, y cuando salen sus padres le dicen, oye, ¿cómo es el niño todo mojado y tan? Y embarrado, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo, pues, qué te hiciste? Pues no, mira, te quiero presentar a... Uy, ya habían desaparecido al anciano y el dragón. Y desde ese día, pues la familia de Wong y Wong vivieron en abundancia. Moraleja, un simple acto de solidaridad puede cambiar tu vida en el día de hoy. Un simple acto de solidaridad puede transformar toda una historia, toda una familia. El segundo cuento que que voy a contar, bienvenidos, bienvenidas, don Mao Freelancer, libertario contemporáneo. A su enredo le tengo el cuento. Llegue, conéctese, hola, conéctese, escuche una historia, aprenda a decir, aprenda a satisfacer las necesidades emocionales de alguna persona con una historia. Y en dado caso de que usted necesite una orientación más específica, de que necesite una historia para usted, agende 322-453-09, WhatsApp, Doc Mauricio. Estoy aquí haciendo un personaje que se llama Don Mao Freelancer en un segmento de salud mental, pero tengo el conocimiento para atender su caso personal, el conocimiento de la medicina y el conocimiento de la espiritualidad que va con el arte. La espiritualidad tiene algo de ciencia y la ciencia tiene algo de fe. Y en mis consultas, al final, trato o busco siempre buscar una historia acorde a cada paciente. Sinceramente, a veces nos cuesta entender mensajes directos o a veces nos incomoda escuchar mensajes directos. Entonces, cuando me dicen las cosas a través de la historia, más fácil nos movilizamos en pro de la salud. Y la salud mental, que es mi objeto de estudio, es muy importante. Es quien comanda, es quien nos permite y nos ha permitido la evolución humana. Entonces, hay que ser solidarios. Es uno de los valores más importantes que hay. Y en Colombia tuvimos una persona muy solidaria, un señor en Medellín, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Resulta que él tuvo su hijo, que fallece a los 19 años de inanición, porque empezó a consumir sustancias psicoactivas y terminó de habitante de calle. Y muere y es encontrado por la policía en una esquina allá en Medellín. El padre pues se destroza totalmente después de lo que le pasa a su hijo, después de verlo ahí, de pensar, murió por inanición, murió por desnutrición. Entonces no tenía que comer. ¿Cuántos hijos más están por ahí sin tener que comer, así como estaba el mío? Si tan solo hubiera comido algo, si yo tan solo... Y para limar ese dolor y para limar ese duelo, empieza a preparar sándwich todos los días. No era una persona supremamente adinerada, no eran sándwiches. Cualquiera hacía buenos sándwiches. Sándwich que le preparaba a su hijo. Pero no a su propio hijo, sino al hijo de alguien que esté en la calle, habitando la calle. Eventualmente pasan 6 años y el señor sin falta su sándwich a las 3 de la mañana en la misma esquina donde falleció su hijo. Y de repente ya dejan de aparecer los sándwiches. Entonces empieza la gente a preguntarse, ¿qué pasó con mi sándwich? Yo venía, pues ya no hay sándwich. Y resulta que empiezan pues todos a juntarse ahí y se dan cuenta de que 43 personas estuvieron beneficiándose de los sándwiches durante mucho tiempo. El más reconocido
caso fue un hombre que estuvo 3 años comiendo los sándwiches hasta que un día dijo, no, esto ya tiene que acabar. Si hay alguien que está haciendo esto por mí, yo tengo que hacer algo también por mí. Y se levantó y ahora tiene una familia de hijos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se reúne y empiezan a buscar, pero no encuentran. Entonces empiezan a hacer una campaña en Facebook y hasta que pues, la hija dice, oiga, yo creo que están hablando de mi papá, pero mi papá falleció hace 5 meses y es ahí donde se enteran lo que hacía el Señor. Entonces ese pequeño acto diario de solidaridad de este buen hombre paisa salvó la vida de 43 personas. ¿Cuáles acciones positivas usted se está negando a entregar hoy? ¿A cuántas personas usted con una buena actitud, con una buena acción solidaria puede ayudar? No solamente a la persona que está ayudando directamente, sino a usted mismo y a una familia. Porque todos somos de alguna familia. Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a la parte más teórica del caso, que es el significado de la palabra solidaridad. Entonces, solidaridad, de latín solidus, solidario, sólido, macizo, firme, seguro. Del femenino, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Segundo significado, entera comunidad de intereses y responsabilidades. Solidario, del latín solidus, adjetivo, adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de otro. Tomado del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Entonces la solidaridad sucede cuando una o más personas se reúnen para unirse en un propósito, ya sea propio o de alguna otra persona. Esto es un acto de gran trascendencia para los humanos. Y en eso también se basa lo que es la economía. La platica que usted se gana, la platica que le dan a usted mes a mes, semana a semana, día a día, dependiendo de cómo gane, es un acto de solidaridad. Porque usted está ofreciendo un servicio, porque usted está entregando un producto que a alguien le beneficia, porque de alguna manera estamos transfiriendo nuestra energía de vida, plasmándola en eso que estamos entregando, así como estoy entregando hoy esto con el amor que me corresponde a esto, la salud mental. Luego les cuento por qué me gusta la salud mental, pero bueno, entre los loquitos nos entendemos. En fin, entonces continuando con el tema, a lo largo de la historia, lo que ha permitido el desarrollo tecnológico, lo que ha permitido también las guerras, lo que ha permitido los mayores placeres y perversiones de los seres humanos es la solidaridad, ayudarnos entre nosotros, ante guerras, terremotos, catástrofes e incluso desarrollo, que es lo más importante. Juntémonos, solidaricémonos más para ayudar, para promover. La solidaridad persigue una causa noble y justa. La gente se puede juntar para hacer daño, pero se junta o nos juntamos para lo bueno también. Entonces, para ser solidarios, necesitamos reflexionar sobre nuestra situación y sobre la situación de las personas que tenemos a nuestro alrededor y las personas del mundo. Porque a pesar de que China quede muy lejos de Estados Unidos, cualquier país que usted quiera mencionar, hoy todos tenemos productos de todos, de todo el mundo. La comodidad la tenemos hoy porque nos ayudamos entre todos. ¿O cómo fue con la pandemia? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando comenten ahí? Bienvenidos, Domado Freelancer Libertario Contemporáneo. Agende 322-453-09. Teleorientación de vida. Entonces, si hay una causa en la que creemos, colaboremos en ella sin vacilar. La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo y estrechez. El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes lo rodean está renunciando a la posibilidad de unirse a un mayor propósito. El individualismo exagerado también nos impide desarrollar nuestro propósito. Entonces, siempre que nos juntemos con otras personas para ayudar, vamos a poder tener todos los recursos que necesitemos para ejecutar nuestros proyectos. Obstáculos para la solidaridad.
Entonces, el afán de destacarse pisoteando a los demás bajo el convencimiento de que el mundo está hecho de ganadores y perdedores. Y la inclinación a creer de que las cosas no nos afectan de manera directa o de manera personal. Entonces, si no nos afecta, pues no me importa. Eso es un acto totalmente en contra de la solidaridad. Ahora, la Cruz Roja. La Cruz Roja es un comité internacional que está fundado desde el año de 1859 en Suiza por el señor Donant. Él veía en los enfrentamientos entre Suiza y Francia cómo quedaban los heridos en medio del área de combate y morían ahí por no tener atención médica. Entonces él decidió con un grupo de mujeres muy entusiastas a cuidar a estos soldados en los enfrentamientos. Poco a poco se fue haciendo popular este modo de trabajo hasta que en 1863 se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme. Que sean felices. Mao les dice, hablamos del valor de la solidaridad y de la importancia del deporte en la sociedad. Gracias por escucharme y nos vemos por allá, en la Sierra Nevada de la Libertad. Hasta luego.